Estimado profesor, muy buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre la Revolución Francesa, que se da entre 1789 a 1799. Fue un profundo proceso político, social, económico y cultural que transformó radicalmente a Francia y dejó un impacto duradero en la historia mundial. Surgió como resultado de una combinación de factores, ya que había muchas desigualdades en el antiguo régimen, donde la sociedad estaba dividida en tres estamentos, era el clero, la nobleza y el tercer estado. Las crecientes tensiones económicas derivadas de una crisis financiera del Estado influyó al auge de las ideas ilustradas, que defendían principios como la igualdad, la libertad y la soberanía de ese Estado. Los poderes Hubo división de tres poderes que se dio en tres: el primer estado, segundo estado y tercer estado. El estallido se produjo entre 1789 con un acontecimiento clave a la convocatoria de los estados generales, la formación de una asamblea nacional y la toma de la Bastilla del 14 de julio. El símbolo de la lucha contra la opresión se da desde que se abolieron los privilegios feudales y se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. He aquí el periodo del terror de bajo liderazgo de Robespierre y derivó los cambios del gobierno que culminaron con un ascenso de Napoleón Bonaparte, quien puso fin a la República y estableció el consulado entre 1799. La Revolución Francesa no solo transformó a Francia, sino que también influyó profundamente en el desarrollo de las democracias modernas, la expansión de los derechos ciudadanos y la difusión de ideas de republicanos y de justicia social en todo el mundo, marcando un antes, un después en la historia contemporánea. También en el ámbito económico, Francia atravesaba una severa crisis financiera provocado por el elevado gasto de la monarquía, las costosas guerras de la Guerra de los 7 Años y el apoyo de la independencia de Estados Unidos, y un sistema fiscal ineficaz que no lograba recaudar de manera equitativa las malas cosechas, sino los años previos que encarecieron el pan, la alimentación básica del pueblo, el hambre y las revueltas populares. En 1789 les convoca a los Estados Generales por el rey Luis, ya que por tratar una crisis financiera. Cansado de ser marginado en la toma de decisiones, se proclamó la Asamblea Nacional, que se convirtió para redactar una constitución. En el año 14 de julio, la toma de la Bastilla se convirtió en un símbolo de la lucha de la tiranía real. La Revolución Francesa dejó un legado trascendental: las bases de la democracia moderna, los derechos humanos universales, inspiró a movimientos independistas en América y Europa que transformó para siempre las estructuras políticas sociales, sustituyendo a la monarquía absoluta. Era un sistema basado, al menos en teoría, o en la soberanía del pueblo. Ya. La Revolución Francesa también sufrió causas políticas por el rey Luis. La ineficiencia en las instituciones y la corrupción administrativa, la falta de reformas, de colapsos, también se da sobre el régimen del terror, que hablaban que el gobierno era controlado por los jacobinos y liberados por Maximilien Robespierre, uno masivo de la guillotina contra enemigos de la revolución. Entre 1795 y 1799 se da el Directorio, un gobierno moderado de 5 directores, donde habla sobre la corrupción, la inestabilidad y la crisis económica, amenazas externas y internas que se da luego del ascenso de Napoleón Bonaparte como figura militar destacada de ese entonces.
El consulado es un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, dirigido por Napoleón Bonaparte, donde él dirige esta revolución francesa e inicia el consulado. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron políticas, sociales y económicas, y culturas e ideológicas. Las políticas del fin de la monarquía absoluta y la abolición del antiguo régimen se da por la implantación, aunque inestable, de principios republicanos. La inspiración para revoluciones en Europa y en América Latina. La abolición de privilegios feudales y mayor igualdad jurídica. Ascenso de la burguesía y de la clase dominante. Mejor el reconocimiento de derechos, aunque las mujeres siguieron excluidas de la parte formal, que eso, luego de eso, se dio durante la construcción de los estados modernos en nuestro entonces. Los personajes relevantes de esta Revolución Francesa fueron Luis, María Antonieta, Maximilien Robespierre, Georges Danton, Jean-Paul Marat y Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue el general que puso fin a la revolución y se convirtió en emperador de ese entonces. También Maximilien Robespierre, líder jacobino y figura central del régimen del terror. Y María Antonieta, reina de Francia, símbolo del lujo de la corte. Esto fue ejecutado entre 1793. Y también la Revolución Francesa impulsó la noción de los derechos universales, inspiró movimientos independistas de América y de Europa, que transformó también para las estructuras políticas y sociales, sustituyendo la monarquía absoluta, un sistema basado en la soberanía del pueblo. Profe, también he preparado unas diapositivas y les voy a compartir. También lo que dejó es